A seleccionar en ICD-10 tenemos de 6.6% y en ICD-9, ICD-10 tenemos un 2.1%. En la categoría de pareo de muchos a múltiples escenarios, tenemos en ICD-10, ICD-9 un 0.2%, mientras que en ICD-9 a ICD-10 tenemos un 2.9%. Miremos varios ejemplos de estas categorías. En este podemos ver aquellos códigos de ICD-9 que no tienen pareo con ICD-10. Si se fijan, muchos de ellos aparentan ser más procedimientos que un diagnóstico. Esta tabla contiene ejemplos de un pareo exacto o de un 1 a 1, donde la descripción de los códigos es idéntica en ambos casos. Aquí también podemos ver 4 ejemplos de lo que es un pareo aproximado, donde la descripción de los códigos no es idéntica, pero corresponden clínicamente. Esta categoría es el ejemplo donde un código de diagnóstico ICD-9 convierte a muchos ICD-10, así que hay muchas selecciones o alternativas para codificar. En este caso, la documentación de la condición del paciente es la que va a determinar cuál de esas alternativas se selecciona para el caso en específico del paciente que se está viendo. Esta tabla presenta la contraparte del ejemplo anterior, donde en este caso tenemos un código de ICD-10 que convierte a más de un ICD-9. Este es un ejemplo de las relaciones más complejas en el mapa. Un ICD-9 cuya descripción para ser traducida al ICD-10 requiere más de un código ICD-10 en combinación. En este caso, vemos que una combinación está relacionada a una condición y la otra está relacionada a una inducción por un medicamento o químico de la diabetes. En el caso de los códigos de diabetes, vemos que el quinto dígito era el que decía si el paciente tenía tipo de diabetes 1 o tipo de diabetes 2 y si requería o no insulina. En ICD-10, el tipo de diabetes está incorporado en la descripción del código. Si es insulino dependiente o no, se tendría que utilizar un código adicional como el caso del Z79.4. La tercera categoría de impacto son las lesiones. En este caso, vemos que hay un séptimo dígito que podrían ser hasta 16 diferentes séptimos dígitos en el caso de lesiones. En el ejemplo que tenemos en la tabla, vemos que el ICD-9 905.4 nos dice que es un efecto tardío de una fractura de una extremidad inferior. Lo que está en el recuadro es la nota que nos dice que para clasificar ese efecto tardío, yo tengo que ir a los códigos del rango 821 al 827.
Si se selecciona uno al azar de ese rango, en este caso el 821.10, vemos que dice que es una parte no específica del fémur. Así que al menos tenemos la información de que la fractura en la extremidad inferior fue en el fémur. En el caso del ICD-10, tenemos un séptimo dígito que nos dice que es una S. En el ICD-10 la S siempre representa la palabra secuela o efecto tardío o subsiguiente, ¿verdad? Es lo que queda de un accidente, ¿verdad? Después de una lesión, trauma o condición. En el ejemplo que aquí se presenta, también quiero resaltar que si se busca la traducción del código 821.10, podríamos seleccionar el S72904B. En este caso, la B es un encuentro inicial. En otros casos que no es de lesiones, podría ser la letra A, un encuentro inicial. Y la D, un subsiguiente, un encuentro subsiguiente. Así que los códigos de diagnóstico, además de darnos mucha información, algo nuevo que hacen es decirnos si la visita, el encuentro de ese paciente con ese proveedor en ese momento fue por primera vez, o si él ya lo había visto, o si lo que está viendo el proveedor es una secuela de la condición del paciente. Habíamos dicho que los capítulos habían aumentado de 17 a 21, pero también ellos han recibido otras modificaciones, y es en la manera en que se describe el título del capítulo, como el caso del capítulo 1, donde le añaden la palabra cierto para hacer énfasis en el contenido del capítulo, y el capítulo 3, donde vemos que antes era todo lo relacionado a endocrino y nutrición, y ahora es el capítulo relacionado a enfermedades de la sangre. Así que el orden también varía en el caso de ICD-10. ¿Por qué hicieron esto? El número de ICD-9 no es un número inteligente y el ICD-10 tampoco. Así que ellos intentaron reubicar algunos capítulos relacionándolos a la letra con la que comienza el diagnóstico. Por ejemplo, todo lo relacionado a cáncer que está en el capítulo 2 comienza con la letra C, aunque se extiende hasta la D. En el caso del capítulo 4, que antes eran enfermedades de la sangre, lo cambiaron a endocrinos para que empezaran con E, todos los diagnósticos relacionados a enfermedades endocrinas. De igual forma, en la O tenemos todo lo relacionado a obstetricia, en la P tenemos lo relacionado a perinatal, en la N tenemos nefrología, en la M tenemos todo lo relacionado a músculo, en la I lo relacionado a infarto, en la T todo lo relacionado a toxicidad. Esto fue una ayuda que ellos intentaron dar para agilizar la búsqueda de un volumen tan grande en códigos. El formato y la estructura no cambió. Seguimos teniendo un índice alfabético, dos tablas, la de cáncer y drogas y químicos, y la lista tabular, donde contiene los códigos con sus descripciones. La diferencia aquí es la siguiente. Nunca se va a poder utilizar el índice alfabético para codificar directamente de él
como se hacía con el ICD-9. El ICD-10 es tan voluminoso que necesitarían un volumen separado de índice para poder hacer esto. Así que la persona tiene que utilizar el índice alfabético como una guía, siguiendo todas las notas que existen en él y dirigirse posteriormente a la tabla o la lista tabular, donde sí tiene todas las notas instruccionales necesarias para usted poder llegar a la codificación correcta del caso. Recuerde que ahora con el ICD-10 nunca se utiliza el índice alfabético para codificar o estaría usted perdiendo información relevante o codificando un código de diagnóstico que no existe o incorrecto. Hablemos un momento de las notas instruccionales del ICD-9 y el ICD-10. El ICD-9 tenía una sola nota de exclusión. El ICD-10 tiene dos. Tiene exclusión 1 y exclusión 2. Hay diferencia sustancial de una a la otra. La exclusión 1 se puede ver como una instrucción de mutuamente excluyente, donde todo código que contiene una exclusión 1, lo que le está diciendo al codificador es que no puede facturar el diagnóstico que está identificando con el diagnóstico que está en la nota de exclusión. Ejemplo, O14.11, 12 o punto 13 serían el diagnóstico de preeclampsia severa. Si ese es el diagnóstico, la exclusión de la nota en el manual dice que el HELP síndrome, que es el O14.2 en adelante, porque tiene un guión que quiere decir que usted necesita dígitos adicionales. En este caso, HELP síndrome y preeclampsia severa no pueden ser facturados juntos, porque el HELP síndrome contiene la preeclampsia severa dentro del síndrome. Así que se factura solamente uno, el que más detalle especifique sobre la condición del paciente. La exclusión 2, por el contrario, usted puede utilizar ambas notas, la que está en la exclusión más el código de diagnóstico que lo contiene. Este es un ejemplo de una exclusión 2. Bajo la columna de nota instruccional vamos a ver los diagnósticos de lo que es un abuso físico que complicó un embarazo. Los códigos en negrilla son los códigos específicos que se utilizarían para la facturación. Mientras que en la columna de guías vamos a ver todas las notas instruccionales relacionadas a ese diagnóstico. Me dice que hay una exclusión 2 donde si hubo un abuso sexual yo puedo utilizar, además del diagnóstico O9A.3, puedo utilizar el O9A.4 si existió el abuso sexual, porque uno no es excluyente del otro, ambos pudieron haber ocurrido. Si eso fue así, tengo una nota adicional que me dice si yo sospecho o conozco que hubo abuso físico, yo lo podría informar con los diagnósticos T74.11 o el T76.11. Una tercera nota instruccional me dice que si aplica, puedo utilizar códigos adicionales para identificar el que cometió el abuso. Y ahí son los códigos Y07 punto en adelante, con dígitos adicionales, que me identifican si fue el esposo, el compañero, si fue el padre, la madre,